En la Volche Radio suena el teléfono rojo. 11:37 de la mañana y vamos a hablar de un tema que se publicó en las páginas del semanario Voz con el titular Escoltas sin seguridad laboral, y resulta que más de 11.000 trabajadores no cuentan con condiciones dignas de empleo. 9.500 de ellos ni siquiera tienen estabilidad laboral y sus labores no están catalogadas como de alto riesgo. Varios sindicatos de la Unidad Nacional de Protección, UNP, afirman que esta entidad debe tener una reingeniería en muchos ámbitos. Uno de esos sindicatos es Sintrasecol. El sindicato, ya les digo la sigla exacta. Ay, me perdí en el artículo. A ver, ya. Bueno, mejor que el invitado no lo diga, pero sí estoy con John Monsalve. Él es el presidente de Sintrasecol. John, buenos días y bienvenido a la Volche Radio, hermano. Hola Oscar, Mónica, James, muy buenos días y a todos sus escuchas. Un cordial saludo a todos nuestros hermanos de clase que escuchan esta emisión. Sintrasecol, ¿me recuerdas el completo de la sigla? Sí, el nombre completo es Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad en Colombia. Ah, bueno, listo. Sintrasecol. Listo, John, hablemos un poco de la denuncia que ustedes hacen en las páginas del semanario. 11.000 trabajadores que no cuentan con condiciones dignas de empleo. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que ustedes están denunciando? Vale, Oscar, no, pues gracias primero que todo a la Volche Radio por la invitación y por permitirnos este espacio para que muchos más trabajadores y evidentemente este enlace de hoy se lo hemos compartido incluso a la dirección de la UNP para que vuelva y escuche la reiteración de las necesidades de nuestros compañeros de planta y tercerizados, hombres y mujeres de protección, para que esto avance y dejemos atrás tanta problemática que se tiene en la Unidad Nacional de Protección. Yo quiero arrancar con un breve recuento de la historia de este programa de protección, porque es que esto no nace solamente en la UNP hace 11 años, alrededor del 2011, por allá en noviembre 11, cuando se creó y se acabó el extinto DAS, que era el que administraba, el que ejecutaba a través de muchos escoltas, y en ese entonces teníamos una condición más precaria aún, porque teníamos contratación de prestación de servicios. Y entonces, el programa arranca en la administración de FUNADE, por allá en el año 97, 98, pasa a ser directamente administrado por el extinto DAS. Allí comenzamos a llegar muchos. Hoy hay trabajadores que perfectamente pueden alcanzar los 20, 25 años de antigüedad en el programa de protección, con lamentable historia de que las condiciones a hoy son muy inciertas. Por ejemplo, aquellos compañeros de planta que venían desde el extinto DAS, que hoy están cerca de esa edad laboral, de esos 25 años de trabajo, de esa antigüedad, contratados en provisionalidad por un salario bastante precario, sin reconocimiento de su trabajo extra, su trabajo adicional, pero también incluso al acabarse el extinto DAS se le acabó el reconocimiento de la profesión de alto riesgo. En esa creación de la UNP perdieron muchos compañeros del extinto DAS ese derecho a pensionarse de manera anticipada por la exposición al alto riesgo. Eso es algo realmente absurdo. Creo que solo sucede en nuestro país, lamentablemente, por la insistencia de los gobiernos, del Estado, que ha sido manejado por esa clase que insiste en acabar con los derechos de los trabajadores en lugar de mejorar condiciones para que todos estén realmente con un futuro estable, que pueda, digamos, que tener una mínima vejez digna. Y los compañeros que desde esa administración del DAS y de FONADE incluso pasamos allá al DAS en prestación de servicio, pues allí nos hacían pagar nuestra propia seguridad social, la pensión, etcétera, y que después de que se acabó el extinto DAS, la gran mayoría, yo creo que el 100%, si de pronto alguno se quedó por ahí sin demandar al Estado, pues bueno, lamentable, pero
pero yo creo que el 99, pongámoslo para no ser tan exactos en el número, demandamos al Estado por el reconocimiento de esos derechos. Teníamos todas los ítems de cómo demostrar esa subordinación, esa vinculación laboral directa con el extinto DAS, cumplíamos todos esos factores. Lamentablemente eso lo termina pagando todo el pueblo colombiano a través de sus impuestos, y son demandas millonarias. Realmente, o sea, yo creo que el primer llamado, y para todas y todos los que nos escuchan en esta misión, es que el Estado y los gobiernos de turno no pueden seguir generando políticas lesivas en contra de nosotros los trabajadores, que somos los que le apostamos a este país, somos los que desarrollamos el país, somos los que nos ponemos la camiseta para que el país salga de esos atolladeros que esos mismos administradores o malos administradores nos meten. Y finalmente todo eso pues terminamos pagándolo con los impuestos de todas y todos. Y pudiendo, digo yo, repetir en contra más bien de esos malos administradores que son los que generan ese detrimento a las arcas de nuestro país. Después en el 2011 se acaba, se termina ya con el extinto DAS y se pasa a la UNP. Algunos de nosotros continuamos en esa contratación de prestación de servicios. Yo creo que la unidad ahí se dio cuenta cuando ya comenzaron en ese entonces, ya habían demandas en curso, ya habían demandas que habían salido a favor. Yo creo que se dieron cuenta precisamente del riesgo de que nuevamente a la UNP se le demandara por esa mala contratación o contratación errada hacia nosotros, y terminaron tercerizando todo el programa. El primer operador privado que se ganó un contrato súper jugosísimo fue precisamente la empresa Vice Limitada, a la cual sobre toda la administración del programa le daban el máximo, el 20%. En ese entonces nos enteramos que si el combustible de los vehículos no se consumía en su totalidad en el mes que se adjudicaba, la empresa se quedaba con ese presupuesto, que si los tiquetes aéreos que se asignaban a cada esquema no se utilizaban, la empresa se quedaba con ese valor, y que si los viáticos que se asignaban, porque había un presupuesto fijo en ese entonces, también la empresa se quedaba con ese valor, y sobre eso un silencio total, porque realmente ahí hay algo bastante irregular, consideramos nosotros como organización sindical. Bueno, y de ahí para allá se ha venido atomizando más el tema, ya se conforman empresas privadas como uniones temporales, se licitan inicialmente por ahí en el 2000, bueno, el primer contrato era todo el país, después en el 2013 continuó así hasta el 2015, todas las empresas estaban en todo el país, y ya en el 2015 en adelante se designaron 5 zonas, hasta el contrato anterior, que se atomizaron a 11 zonas, según la nueva dirección de la UNP, para ejercer un mayor control. Nosotros, y hay que decirlo también, Oscar, quiero hacer un paréntesis allí, frente a la lucha en contra de la corrupción, Sintrasecol es un aliado para eso. Nosotros, como organización clasista, que lo tenemos claro, para qué constituimos una organización sindical y que no andamos detrás de ningún rédito personal, sino al contrario, para mejorar las condiciones de todas y todos nuestros compañeros a nivel país, no solamente del programa, porque nosotros somos un sindicato de industria que tiene también trabajadores del sector de la seguridad, en otras empresas, donde tenemos afiliados en la seguridad, en la modalidad de seguridad fija, vigilantes, y estamos en esa vía. Pero claro que estamos o apoyamos y damos la total solidaridad a esta nueva dirección que está decidida a luchar en contra de la corrupción. Nosotros, los hombres y mujeres de protección, hemos sido víctimas de esa corrupción. Las organizaciones sindicales somos víctimas de ese tráfico de influencias, de ese maridaje, como lo ha llamado el director, porque efectivamente, al haber eso, se preferencian a organizaciones. Las empresas se han dado el lujo de tener incluso personal allí prácticamente que de voceros de ellos. Y eso evidentemente pone en una desventaja que obviamente nosotros no vamos a entrar en esas arenas, pero pues evidentemente favorecen a unos intereses particulares y no al colectivo de los trabajadores. Y también rechazamos, y lo dijimos en nuestras redes, ese acto
terroristas, lo llamamos, en contra de la vida del director, del esquema, de todos, y exaltamos la labor que hicieron nuestros compañeros al poder defenderse de manera muy profesional, porque pues eso somos, lo hemos dicho en todas las instancias donde podemos participar, los hombres y mujeres de protección, los escoltas, sobre todo los del programa de protección, que día a día se ven situaciones difíciles, atentados a nivel país y en los territorios sobre todo, somos el escudo humano. Nosotros somos los que evitamos que asesinen a nuestros líderes. Entonces, por eso digamos, nuestra labor, digamos, tiene un componente de un sacrificio enorme, que yo sé que ninguna labor en Colombia es demeritable, pero pues esta labor nuestra sí tiene ese componente que yo creo que muy pocos tienen la vocación y podrían decir: yo doy la vida por otra persona que ni siquiera es un familiar. Entonces, estamos allí apoyando eso, esa lucha contra la corrupción. Digamos que rechazamos esos atentados y todo lo que ocurra que lesione los intereses de las trabajadores en la Unidad Nacional de Protección. John, hablemos un poco de la propuesta que puede hacer Sintrasecol. Bueno, estamos hablando de un conflicto laboral bastante grande, ¿no? Y que no solo Sintrasecol hace parte de las organizaciones sindicales, hay otras que son citadas en el artículo del semanario Voz. Bueno, ¿ustedes qué proponen para resolver este tema de las demandas que tienen como trabajadores de la seguridad, trabajadores y trabajadoras de la seguridad? Y sobre todo me gustaría que lo ancláramos un poco a lo que pasó ayer en la Plaza de Armas con la presentación de la reforma laboral por parte del gobierno del cambio, del gobierno de Gustavo Petro. Entre otras cosas porque ustedes son tercerizados, pero son, como su merced lo mismo lo dice, son los dineros nuestros, los dineros públicos, los que en últimas por alguna maroma terminan pagándoles a ustedes. Bueno, ¿ustedes cómo ven? ¿Cuál es la propuesta y cuál es la evaluación que hacen de la reforma laboral que está en discusión en este momento? Ok, bueno, antes de eso, decir que sí, la Unidad Nacional de Protección es un cultivo de problemas, pero que tenemos y tiene salida. Tenemos que apostarle a eso, el gobierno del cambio, por el cual sé que no solamente Sintrasecol, sino otras organizaciones le apostaron a que llegara, porque vemos esa voluntad que constantemente expresa en que los trabajadores tengamos mejores condiciones. Entonces, de allí es importante que realmente la voluntad se aterrice y se ejecute. Tenemos que hacer eso, tenemos que avanzar, porque si bien es cierto hay 11 años allí, pero ya tiene que haber un punto muerto en el que arranquemos para mejorar esas políticas. La unidad necesita una regenería. Cuando la unidad se creó, yo le decía a mis compañeros en ese entonces, aquí lo que se creó fue una oficina de tercerización, de subcontratación. Todo, ustedes revisan, todo se subcontrata. Cuando eso, la planta arrancó con 670 compañeros de planta y el resto éramos tercerizados. Y se contrata vehículos, los servicios de protección y etcétera, todo lo que tenga, porque no solamente hay seguridad fija con hombres o mujeres de protección, sino también hay algunos elementos de seguridad blanda, como medios de comunicación, otros chalecos para beneficiarios, algunos auxilios, etcétera. Pero debemos hacer una regenería, y en esa regenería, de paso saludo a los compañeros que también están conectados de otras organizaciones que saben de esta emisión. Le hemos apostado a decirle a esta dirección que tenemos que avanzar en el cronograma para el desmonte gradual de la tercerización, y eso tiene que pasar por una regenería. Lamentablemente, a la última reunión que sostuvimos el 24 de febrero, participaron algunos representantes o sus asesores de la Cámara, de la Comisión Séptima, quedamos pues desinflados porque pues, se ratifica que no hay nada, no hay avance de absolutamente nada. Muchas direcciones de los gobiernos anteriores prometieron y no cumplieron, y esperamos que esta realmente cambie ese panorama para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Como lo dije, esa palabra encierra todo. Tienen que realizarse la creación de los escalafones. Nuestros compañeros que están contratados, porque hay que decirlo, parece mentiras, pero en una misma entidad, con trabajadores que desarrollan el mismo empleo, hay una diferencia y inequidad impresionante por las mismas condiciones. Por ejemplo, la subdirección especializada, que nace producto del acuerdo de paz, tiene unos compañeros que le llaman agentes de protección grado 16, agentes de escoltas grado 16, disculpa,
que frente a los agentes de protección grado 16 de la entidad tienen diferencias en las condiciones, menores condiciones para ellos, que son contratados por libre nombramiento y remoción. Yo no sé en qué cabeza les cupo contratar a estos hombres y mujeres que iban a arriesgar la vida por otras personas, contratados en libre nombramiento y remoción cuando no es un contrato para la ejecución de funciones operativas, y meterlos en esa desigualdad entre otros del mismo grado, no el nombre y el cargo del mismo grado, con condiciones diferentes, con una inequidad impresionante. Pero adicionalmente, esos hombres que están allí, que pueden estar perfectamente en esquemas con nosotros los tercerizados, pues ganan mucho menos que nosotros. No se les reconocen las horas extras y ellos acumulan una cantidad de horas para poder salir a descansar y no tienen quien les haga los descansos. Pues es algo absurdo que a un trabajador no tenga ni siquiera goce de ese derecho mínimo que es el descanso obligatorio compensatorio. Y hay una cantidad de horas, cientos de horas acumuladas de nuestros compañeros y no pueden salir a descansar porque no hay quien lo haga. Y hay otros cargos allí, que bueno, digamos que hay una diferenciación de salario por cargos, obviamente, y condiciones, pero que hay compañeros que están estancados ahí, quedaron congelados en sus grados porque no pueden ascender, no tienen cómo pasar al grado 16, por ejemplo, en el caso de los agentes de protección. Eso no debe pasar en la Unidad Nacional de Protección. Todo colombiano, todo trabajador quiere salir adelante, quiere desarrollarse integralmente como persona, como profesional, y necesitamos esas condiciones porque no las hay en la entidad. No hay cómo decir vamos a ascender, cómo me esfuerzo, cómo me complemento mis cualidades, capacitaciones para poder ascender. Y peor, entonces estos compañeros en grado 16, agentes de protección, con casi 25 años de antigüedad, si quisieran mejorar, entonces tendrían que renunciar. Es más, ahorita se está hablando, y eso es una cosa que lo ponemos en alerta y tendremos que mirar de la solicitud a la UNP, a la dirección, es que todo esto lo hagan en compañía de los sindicatos que estamos en defensa de los intereses de nuestros compañeros. Y es que salta la alerta entonces de que, bueno, a un cargo de 25 años en provisionalidad, un compañero lo vamos a poner en concurso. Y entonces los compañeros posiblemente pierdan el concurso, que como pasa y como es una realidad en el país, no sé por qué, pero terminan los compañeros que llevan toda su vida laboral activa en esos cargos quedando por fuera de ellos. Y lo peor, sin el reconocimiento de ese beneficio que tenían en el extinto AS de la profesión, de la pensión anticipada, perdón, por la exposición al alto riesgo. Son bastantes injusticias y aparte de esa regenería, tenemos que mejorar las condiciones de aquellos compañeros que están en la planta. Hay una solicitud también de los sindicatos, de nuestros compañeros de planta, que es la nivelación salarial. Evidentemente, para nosotros los tercerizados, si hay esa posibilidad de ampliación de planta, también solicitamos que esa ampliación se dé con mejores condiciones de las que hoy existen para los compañeros. Los compañeros de la Unidad Nacional de Protección en planta están muy por debajo de los salarios de otros compañeros de otras entidades del Estado, que quieren fácilmente un millón algo por encima de ese salario, de 2 millones de pesos que hoy se gana una escolta, un agente de protección grado 16 en la Unidad Nacional de Protección. Y evidentemente nosotros tenemos un básico de los tercerizados que arranca desde 2 salarios mínimos. La diferencia es que a nosotros se nos compensa las horas extras que evidentemente sobrepasan las jornadas. Ahí en el reporte del periódico, en el semanario Voz, se evidencia el testimonio de una compañera en la cual, pues obviamente las 10 horas máximas que dice el código, que es la jornada máxima laboral del día para un trabajador en Colombia, pues nosotros la pasamos sobrado, pasamos por ahí de esas 10 horas. Entonces necesitamos que mientras la tercerización exista, hay unos mecanismos de control en la dirección de la UNP, y son la Subdirección de Protección, la Secretaría General de la Unidad Nacional de Protección y la Oficina Jurídica, y que se hagan esos controles para que los derechos de los trabajadores se protejan. Ahora, sobre la tercerización, te quiero comentar otra cosa que parece mentira, pero pues que lesiona los derechos colectivos de los trabajadores e incluso va en contravía de las normas para el porte de armas en nuestro país. Compañero, pero ¿y la reforma? ¿Cómo la ven? Sí, no, pues con la reforma, incluso ahora hace poco
dialogábamos en la reunión del 24 con el compañero viceministro Edwin Palma y evidentemente, digamos que el mensaje del ministerio es enfoquémonos todos a que mejoremos o que la reforma pase y mejoremos las condiciones y evidentemente sí, tiene que haber estabilidad, tiene que darse la ampliación de la planta, tiene que darse la refinería de la UNP, pero la solicitud de todos los trabajadores es que es con mejores condiciones. No tenemos que ser los trabajadores los que sigamos pagando, como quien dice coloquialmente, los platos rotos de un mal direccionamiento de la entidad y del programa de protección en general desde hace muchos años. Bueno, John, muchas gracias por participar esta mañana en la Bolche Radio. Un saludo para todos los compañeros y compañeras de Sintrasecol, del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Seguridad en Colombia. Saludo también a los compañeros del Sindicato Memoria Viva. Saludo también a los compañeros del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores de Escoltas, Vigilancia Afines Sintraseb. Y también a los compañeros del Sindicato de Trabajadores de la Seguridad y la Protección para la Paz, Sintrasepaz. John, muchas gracias a ti por esta participación y bueno, muy atentos de lo que vaya a pasar con todas las demandas, las exigencias que ustedes tienen desde los compañeros y compañeras que nos prestan la seguridad de los dirigentes políticos. Gracias.